Hola, muy buenas. Bienvenidos a este tipo de vídeo que voy a intentar acercaros. Un tipo de vídeo que no es solo vídeo, sino donde es muy importante el audio, porque es teóricamente un podcast. Veréis, son de estas cosas que YouTube nos brinda de vez en cuando y os voy a ser muy sinceros. No lo he investigado mucho. Tecnotulus como tal ya tiene un podcast, ya tenía un podcast que empecé hace años, que tuvo 4 o 5 entregas, que sobre todo tenía peso en la plataforma iVoox, que ahí está, para quien lo quiera escuchar. Ni siquiera pongo el enlace abajo habitualmente en los vídeos, pero está ahí y quien lo quiera escuchar lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Pero tenía el problema de que pues no tenía tiempo para hacer un podcast como yo tenía en mente hacer un podcast, que era un podcast de mínimo pues 40 minutos, 1 hora de duración, en la que tranquilamente tratáramos algún tema, algún día trajera algún invitado, etcétera, etcétera. Todo esto es muy complejo. Y yo como creador de contenido, pues oye, no me da la vida. Yo tengo muchas cosas que hacer en un día y no me da la vida. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, abandoné el proyecto. Es algo que hablar a través de un micrófono sin tener una cámara delante es algo que me atrae mucho porque creo que alguna vez os lo he dicho, yo vengo del mundo de la radio, he hecho mucha radio en mi juventud, luego lo abandoné, pero vengo del mundo de la radio. Y por lo tanto, pues me llama mucho la atención el poder hacer esto. Habréis visto ahora un corte que voy a procurar que no ocurran, porque ya que hago un podcast de un tipo diferente al que empecé a hacer en aquel momento, pues la gracia de este podcast nuevo que empiezo aquí ahora y que no tiene nada que ver con aquel proyecto, entiendo que tiene que ser dos. Una, que haya una fluidez en la publicación de podcast, y dos, tengo que cambiar lo que sostiene al micrófono porque se acaba de partir lo que lo une, en fin. Yo luego lo cambiaré, ahora mismo el micrófono no se va a caer. Una cosa es, este nuevo, digamos, modelo de podcast que empiezo hoy, aunque ya tenéis un vídeo que he metido en esa lista de podcasts que podemos nombrar, y además tenéis otra lista de distribución, otra lista de reproducción, nombrada en mi canal como podcast, que son todas las entrevistas que le he hecho a diferentes fotógrafos, más conocidos, menos conocidos, que han pasado por Tecnotulus y que automáticamente, esto lo hizo YouTube solo, automáticamente me las metió todas en una lista de reproducción que yo ya tenía, que era hablando con grandes fotógrafos, pero la entendió que tenía podríamos decir, un estilo podcast y por lo tanto lo podíamos tratar como tal. No me pareció mal y ahí lo dejé. Pero ahora ¿Y tú qué miras?, que es el nombre que le he querido poner a esta nueva serie de podcast, pues tiene poco que ver, como digo, con aquel originario podcast que empezó Tecnotulus, porque pretende ser un podcast mucho más fresco y menos sesudo y más ágil, mucho más ágil. Por lo pronto no pretendo que sean podcasts de 1 hora, ni de 2, ni de 40 minutos, sino de lo que vaya surgiendo. Pero evidentemente yo calculo que serán unos cuantos minutos. Y es que este modelo de podcast, esta nueva era de los podcasts cortitos, pues es eso, es algo que está ahora empezando a estar en vigor y que hace unos años no ocurría así. Un podcast, por definición, hace unos años tenía que ser largo, un audio largo. Pero ahora tenemos una serie de podcasts, por ejemplo, mi amigo El Camionero Geek lo hace, o también lo hace, por ejemplo, mi amigo Rubén Gabelli, aunque él se enrolla mucho, él es de mi cuerda y nos ponemos a hablar y nos enrollamos que a lo loco, pero en fin, hace podcasts que no pretenden ser excesivamente largos, o más gente por ahí lo está haciendo. Podcasts cortitos de 1/4 de hora, de 20 minutos, hablando de un tema concreto, que sean frescos, que sean ágiles, como digo, que no sean especialmente preparados y que puedan servirte pues para acompañarte en un trayecto corto al trabajo de coche o cualquier cosa así. Así, con ese modelo y con ese espíritu nace ¿Y tú qué miras?, ¿no?
Como digo, bueno, es un podcast un poco raro, porque es una nueva herramienta que YouTube nos brinda a los creadores y os voy a ser, como os decía hace un rato, muy sincero. No lo he investigado bien. No sé muy bien cómo gestionar esta nueva herramienta y tengo que enterarme bien porque para sacarle jugo a las cosas hay que informarse bien. Pero bueno, a fin de cuentas, ahora mismo lo que tengo claro es que esto que llamamos podcast es un vídeo. En YouTube es un vídeo en el que los que estáis viendo el vídeo me estáis viendo a mí, aparte de escuchar el audio. Entiendo, fijaros mi ignorancia y os lo reconozco, que a través de YouTube, o sea, Google Podcast o algún otro vericueto de Google, etcétera, etcétera, podréis escuchar solo el audio si queréis. Amén de que la pista de audio yo la tengo que plantear a ver cómo lo voy a hacer. A partir de ahora la puedo subir a, por ejemplo, a iVoox, donde tengo cuenta, y así hacer una continuación, aunque sea un cambio de rumbo de aquel podcast original de Tecnotulus, o subirlo a Apple Podcast o Apple, no sé cómo se llama, la plataforma de Apple para podcast, que también tenía Tecnotulus cuenta, etcétera, etcétera. No lo sé, por lo pronto sí que seguro que va a estar en YouTube, dentro de ese con esa vitola de podcast, aunque por definición, y esto es que los límites de según qué creaciones empiezan a perderse, y a mí me da un poco de pena, porque por definición un podcast no debería de tener una cámara delante. Un podcast, por definición, como base del podcast, se trata de un archivo de audio, de una grabación sonora en la que alguien o alguienes van a hablar, van a enriquecerte respecto de algún tema. Bueno, en nuestro caso, es verdad que el podcast, yo cuando entré en iVoox con aquel podcast que dije que abandoné, aunque tuvo una aceptación aceptable para lo pequeñito que era el canal en aquel momento, me gustó la aceptación que tuvo, pues es un poco relativo, un poco extraño, fuera de onda del medio en el que o del que nosotros estamos trabajando, en el que nosotros trabajamos, que es el audiovisual. Porque claro, en el podcast, si yo quiero hablar de cámaras fotográficas, si quiero hablar de resultados fotográficos, si quiero hablar de composición, una imagen dicen que vale más que 1000 palabras, y aunque repito que yo soy un gran consumidor de podcast, que me encanta crear contenido sonoro y que lo consumo por ello, pues es verdad que para el tema fotográfico y videográfico, pues hoy es un poco contra natura, puesto que no tenemos la posibilidad de tener una imagen. En cualquier caso, aunque este podcast de YouTube sí que me permite tener una imagen y esté aquí hablando con vosotros delante de una cámara, grabándome delante de una cámara para que luego me escuchéis, tampoco tengo la intención de crear. Esto no va a ser un vídeo al uso de Tecnotulus. No voy a tener un guión, voy a hacer una prueba, voy a enseñaros ejemplos. No. Solo voy a estar yo hablando delante de la cámara de diferentes temas, pues de actualidad, temas que nos pueden interesar, pues porque son recurrentes, porque pueden generar dudas, porque son cosas que me preguntáis a menudo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, por supuesto, quiero que, como esto no es un podcast al uso, repito, pues haya un dinamismo. Esto al final es un vídeo en mi canal de YouTube, aunque esté dentro de la lista de podcast, dentro de la lista de y tú que miras, pero es un vídeo más. Entonces lo que quiero es que haya un feedback, que en los comentarios me planteéis dudas, me propongáis temas para el podcast también, y también me sugiráis o me digáis lo que pensáis sobre el tema que vamos a hablar en el día concreto en el que hablemos. No me voy a poner la obligatoriedad de hacer, por ejemplo, como Edu López, un saludo, un podcast al día, un podcast diario, porque sé que no voy a poder, no me da la vida, como he dicho al principio, entonces no voy a generar expectativas que no voy a poder cumplir. Una de las peores cosas que hay en el mundo es generar expectativas que uno no puede cumplir. Así que, obviando eso y viendo cómo voy a poder ir subiendo vídeos, que no lo sé, con qué regularidad podré ir subiendo vídeos, pues vamos a ver qué tal va.
Tampoco sé la aceptación que va a tener el producto. Tampoco sé si esto os parece algo interesante o os parece una chorrada como la copa de un pino. Quiero ver qué tal os parece a vosotros, porque todo lo que sea ponerse delante de la cámara y ponerse a trabajar respecto a algún tema, pues oye, es un trabajo que hay que hacer y que si no os interesa, pues tampoco me interesa a mí mucho seguir adelante, ya que es un formato un poco extraño. Y esta pequeña presentación un poco extraña, un poco estoy viéndolas venir, no sé muy bien por dónde voy a tirar, es este primer podcast. No me voy a enrollar mucho más. Quería plantearos el podcast y quería saber qué os parece a vosotros la idea. Con todo lo que os he dicho, espero en los comentarios, pues tanto opiniones sobre qué os parece eso de que hagamos aquí en Tecnotulus también un podcast hablando con cierta regularidad. Yo espero hacerlo 2-3 veces por semana, generar un podcast un audio o un audiovisual, en este caso 2 o 3 veces por semana. Y también quiero que me pongáis en los comentarios temas que os gustaría tratar, o que yo tratara, mejor dicho, en este podcast. Con todo eso, os espero abajo para que me contéis y para que hablemos, para que haya un diálogo. Poco más. Aquí empieza realmente, aunque ya haya algún vídeo en la lista y tú que miras, y espero que miréis mucho y que escuchéis más. Nos vemos en el próximo. Mejor que nos vemos, nos escuchamos.